Hay una arista de la emergencia del coronavirus que tiene que ver con la economía, con el empleo. Bueno, el mall del centro de Concepción se estaba preparando para abrir sus puertas nuevamente durante esta semana. Sin embargo, actores políticos de la zona llegaron a tribunales a interponer un recurso para evitar justamente que el mall del centro de Concepción vuelva a abrir. Ya tenemos a Javier Monsalves con más detalles de esta noticia en el centro penquista justamente. Hola Javier, buenas tardes. ¿Qué tal, Francisco? Buenas tardes. Dejó de llovinar en Concepción. En la mañana cayó un poquito de agüita, ahora solo hay un poco de viento. La temperatura es de 14 grados, pero la sensación térmica es mucho menor en este lugar. Y claro, tú lo mencionabas, nos encontramos a las afueras por lo menos del mall del centro. Y hoy se interpuso una acción judicial para que este centro comercial no abra sus puertas y así prevenir, entre comillas, el coronavirus, porque la semana pasada se anunciaba que este centro comercial abría al menos este miércoles sus puertas de forma total. Lo cierto es que hoy se interpuso un recurso de protección para que esto no se lleve adelante de parte de los dos concejales de la comuna de Concepción. Pasemos a revisar. ¿Sí? ¿Te escucho? Sí. Actualmente el mall del centro está abierto, pero para el supermercado y algunas farmacias, ¿cierto? ¿Es lo único? ¿Qué funciona dentro de este mall? A ver, los cajeros automáticos, las farmacias, el supermercado, y hoy nos encontramos con Ripley abierto. Ese panorama no lo habíamos tenido hace, por lo menos la semana pasada. Le habíamos informado sobre la apertura de Falabella, pero no de otra tienda comercial. Y al interior de este mall hoy aparece Ripley abierto. No sabemos si en los últimos días había estado en esta situación, pero hoy al menos nos sorprendió que esta multitienda ya abrió al interior del mall, lo que se suma al supermercado, las farmacias y también los bancos. Francisco. Sí, Javier, estamos viendo la imagen en vivo y en directo que tú nos estás trayendo, bueno, con nuestro camarógrafo Germán Olave. Claramente sorprende lo de Ripley. Teníamos entendido de que se estaban pagando cuentas, pero al parecer ahora la tienda estaría abierta. Y bueno, es evidente que con la apertura de Falabella, el resto de las cadenas no quieren perder su clientela, Javier. Sí, y como usted mencionaba, hay una acción judicial que se interpuso hoy durante la mañana vía online y tiene que ver con un recurso de protección para la nueva apertura de este centro comercial, porque la semana pasada se daba o se informaba sobre la posible apertura de este miércoles. Lo cierto es que se interpuso esta acción judicial y pasemos a escuchar las declaraciones de los actores que no quieren que, por supuesto, abra este centro comercial para prevenir el COVID-19 acá en la región del Biobío y sobre todo en la comuna de Concepción. Vamos a escuchar esas declaraciones. Ante algunos trascendidos evitar la apertura del mall del centro, por tanto un recurso de protección que se presenta contra el Grupo Marina y donde esperamos que la justicia, al igual de cómo se manifestó contra la apertura tanto de los cultos, de actividades religiosas la semana pasada, pueda hacerlo de la misma manera. ¿Por qué? Porque consideramos que en Concepción y en la región del Biobío en general no tenemos la situación de la pandemia controlada. Hemos visto lo que es la situación que está ocurriendo en el hospital regional y al mismo tiempo hemos visto una cantidad de testeos que es irregular y poca. Y ante esa situación creemos que esto sería algo que llevaría a las personas a enfrentarse ante una situación de riesgo. Hemos convertido los malls como la plaza de la ciudad. Por tanto, la cantidad de gente que se va a exponer va a ser muy alta, toda vez que tenemos que tener los resguardos hoy día, que en un pic de la situación prácticamente, no podemos poner a la ciudadanía ni a los trabajadores a esta exposición. Ahora, ante el posible reclamo que puedan haber de los trabajadores, que se coarta la libertad del trabajo, lo primero que tenemos que colocar aquí es que el gobierno tiene que hacerse cargo de esta preocupación. Bueno, hoy teníamos las declaraciones de los dos concejales de la comuna de Concepción, Fabiola Troncoso y Alex Iturra. Lo cierto es que conversamos con el Grupo Marina. Extraoficialmente le podemos contar que no hay fecha de apertura definitiva de este centro comercial. No hay información oficial sobre cuándo abre las puertas en general de este centro acá en la comuna de Concepción. Lo que sí, por supuesto, como todos los otros centros comerciales, se preparan con una batería de medidas para prevenir el COVID-19
COVID-19 y cumplir los protocolos que ha impartido el Ministerio de Salud. Algo muy parecido a lo que ocurrió con Falabella hace 2 semanas atrás, cuando abrieron antes del Día de la Madre. Recordemos que abrieron los locales del Mall del Trébol y también de acá del centro de Concepción. Entonces, extraoficialmente, o por lo menos oficialmente, no hay fecha de apertura del mall acá en el centro de Concepción, Francisco. ¿Anda harta gente por el centro, Javier? ¿No solamente en esa esquina lo que has podido ver? Sí, vamos a mover un poquitito la cámara hacia el otro costado de la calle para mostrar un poquitito cómo está el centro, cómo se traslada hoy día la gente. Muchos visitan acá este centro comercial, la mayoría a los cajeros. Uno de los puntos más complejos, por supuesto, para entre comillas, obtener dinero, porque recordemos que en el centro de Concepción ya hay pocos cajeros en general y acá adentro por lo menos se concentran algunos. Lo mismo con las personas que vienen a la farmacia, también al supermercado, y por lo que vemos hoy, Ripley abierto, no dice ningún letrero que solamente se está atendiendo para el pago de cuentas, sino que dice Ripley abierto en general, así que vamos a corroborar la información si se está atendiendo o no para compras dentro de esta tienda comercial. La que sí pudimos ver, por lo menos abierta, fue Fashions Park, la que se suma a Falabella, y claro, se comienza entre comillas a volver un poquito a la normalidad y las tiendas ya empiezan a abrir sus puertas, por lo menos ya las grandes. Hay una gran señal ya de que podrían estar funcionando con normalidad en los próximos días, cuando empezamos a llegar al pic de los contagiados a nivel nacional, no tanto acá en Biobío. Recordemos que sí ha ido aumentando las cifras, pero no son tan alarmantes como ha sido la región metropolitana. Así es, Javier. Es ahí el hecho, o sea, el Biobío es como una isla dentro de lo catastrófico que ha sido el coronavirus en el mundo y en nuestro país, donde más allá de la comparación con otros países, están preocupando mucho los números de fallecidos por día, que ya se acercan a los 30, la región del Biobío muestra un panorama distinto, con 9 víctimas fatales, si no me equivoco, hasta el último reporte, y con un alza de casos que, si bien en el día de hoy se informó supera los 40, todavía dan un panorama optimista acá en nuestra zona. De hecho, recordemos que ya hay 5 pacientes con COVID que vinieron de Santiago y están siendo atendidos acá en el Hospital Regional de Concepción, continuando con su recuperación. El Biobío, Concepción, el Gran Concepción muestra otra cara, y quizás es por eso que algunos ya comienzan a impulsar de manera más rápida la apertura o reapertura de algunas tiendas en un comercio que ya venía alicaído por el estallido social, ahora recibió los efectos de la pandemia y muchos comerciantes quieren abrir sus puertas, comerciantes grandes y comerciantes chicos. Pero ahí está el punto también que uno tiene que analizar de lo que dicen otras personas, de que no hay que confiarse y que por qué no prevenir antes de que pueda venir un colapso, Javier, y decretar cordones, cuarentenas, no solamente llevando la estrategia a tomar medidas cuando ya sea quizás tarde, con los casos en un aumento explosivo. Pero ahí está el dilema entre lo sanitario y lo del comercio, el empleo, que también es importante. Sí, una lucha constante. Ponemos en un lugar la salud y el otro también la economía y lo que significa la cadena que genera estas, sobre todo por el tema de los empleos. Y claro, es una señal importante que por lo menos las grandes tiendas estén comenzando a abrir, y de ahí a que también las personas, muchos de ellos postergan las compras y vienen a estos lugares y por lo menos, en mi experiencia, lo que pudimos ver en Falabella hace 2 semanas, se tenía pensado no más de 100 personas en más de 3.000 metros cuadrados que tenía la tienda, al menos en el Mall del Trébol. Se veía bastante ordenado, tenían las medidas básicas, incluso mucho más de las que pedía el Ministerio de Salud, pero claramente no es la misma situación que se vive en otros comercios como más pequeños, que no tienen recintos tan grandes y a lo mejor no tienen la capacidad también de controlar a la gente. Ya lo vimos, por ejemplo, en Santiago con el Apumanque, donde hubo una ola de personas que fue al mall, y acá en Concepción el relajo se nota en las calles, como que aún no se logra dimensionar la situación que se está viviendo a nivel país, y claramente tenemos un ejemplo muy importante que es Santiago, donde el tema pareciera estar bastante desbordado, incluso como tú lo mencionabas, trayendo personas que están graves y se están atendiendo en los centros de salud de nuestra zona. Sí. Quizás un respiro para comerciantes, algunas familias, es lo que anunció el presidente Sebastián Piñera anoche,
que sabemos tú más adelante nos vas a detallar en qué consisten esas medidas que él señaló, anunció en cadena nacional. Y hay que recordar que lo que siempre dicen los comerciantes e incluso la autoridad, de que justamente el comercio cerró por voluntad propia. Obviamente conversaron con las autoridades, pero no fueron obligados a cerrar en ningún momento, salvo restaurantes, pubs, discotecas, pero lo que es el comercio mayorista y detallista podían seguir abiertos, salvo que hubiese alguna cuarentena, pero ellos ahora están volviendo a abrir porque tienen la facultad de hacerlo, a menos que haya alguna medida restrictiva que no tenemos. No están incurriendo en ilegalidad, lo que pasa es que el debate, Javier, es si es el momento o no. Exacto, sí, y esa es una de las grandes preguntas, a ver, si es el momento o no. Y bueno, el presidente lo señalaba ayer, hablaba de un panorama complejo, pero que también había que poner los pies en la tierra y volver, entre comillas, a la nueva normalidad. Entonces, el discurso de la autoridad es complejo. ¿Nos cuidamos sí o no? ¿Y de qué forma nos cuidamos teniendo en cuenta estas señales, por ejemplo, la apertura de los centros comerciales, que, como lo mencionaba, el concejal de la Comuna de Concepción decía que, claro, son como las nuevas plazas de la última década. Y claro, uno acá en Concepción en un día normal, si es que llueve el fin de semana, el panorama, entre comillas, es como ir al centro comercial o a un mall a pasar el día. Entonces, es parte casi de la rutina de las personas y sobre todo las que viven aquí o las que vienen al centro a realizar sus trámites. No solo vienen a esto, sino que también pasan a vitrinear a las distintas tiendas que tiene el centro de Concepción, y el mall del centro es uno de los lugares más icónicos de acá de la comuna. Entonces, de ahí a la importancia que hemos estado siguiendo si es que abre o no abre, o si hay fecha definitiva para la apertura de este centro comercial, Francisco. Muy bien, muchas gracias, Javier Monsalves. También vamos a estar pendientes de lo que pasa con los pensionados, que durante esta semana tienen que pagarse de sus pensiones, y muchos de ellos llegan a justamente las oficinas centrales de las AFP que están o los servicios de pago que están en pleno centro de Concepción. Gracias, Javier. Estamos en contacto con Francisco. Ahí estaba Javier Monsalves desde el centro de Concepción.